Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Por este lado del mundo va llegando el calor y vamos a empezar a hacer algunas reparaciones de verano. En este caso una hojota que está rota, una sandalia que está rota. Así que de eso se va a tratar este video. Bienvenidos. Bueno, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también activar las notificaciones para saber cuando subimos nuevo contenido. Esto se trata de reparación de calzados y algunos otros accesorios relacionados. Vamos a trabajar hoy en esta sandalia. Como ven, se cortó la tira y vamos a restaurarla. Cualquiera diría que esto no tiene más reparación, no tiene más solución. Nosotros sí le hacemos una reparación para extenderle la vida útil, así que ya mismo nos ponemos a trabajar. En primer lugar, les cuento que esto está armado en dos partes. Vamos a acercar acá la imagen y si alcanzan a ver, tiene aquí una pequeña línea. Tiene en realidad dos líneas, pero aquí arriba tiene una goma más o menos de 1 centímetro. Esto es goma micro. Si tenemos algún solvente para despegarla, puede llegar a funcionar, y si no, la vamos a abrir de la manera que ya les explico enseguida cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué tenemos que abrirla? Porque estas tiras, que son las que se han cortado, van de alguna forma pisadas con esta goma, el lado de abajo, y eso hace entonces que al hacer fuerza no se salga. Se han cortado aquí al ras, entonces vamos a tener que reponer la tira completa. Por eso en este modelo de sandalia lo vamos a abrir de una manera. Yo ya probé con solvente, no se despega fácil, entonces lo vamos a abrir de otra manera. Bueno, la tira que vamos a utilizar es esta. Yo la compré en los lugares, los comercios que venden artículos para la reparación de calzados. Si no la llegan a conseguir, se puede hacer con alguna tira hecha con cuero, se puede fabricar de alguna forma casera, o sea, eso no tiene ninguna diferencia. Yo justo tengo esta tira ya hecha, pero si no la consiguen, recuerden que pueden hacer tiras con cuero común. Muy bien, vamos a abrir la sandalia. Para abrirla vamos a utilizar la cuchilla. Primero vamos a sacar este pedazo de tira de esta manera, la vamos a sacar de aquí arriba, cortando la costura que la sostiene. Abrimos y ahí nos queda entonces el pedazo de tira que va para adentro, nos queda suelto. Y ahora vamos a la parte de abajo, que es un poco más complicada. Vamos a ver en la parte donde nos marca la primer capa de goma. Probablemente allí esté entonces la tira que entra abajo. Entonces vamos a buscarla cortando toda la vuelta hasta llegar más o menos al lugar donde está la perforación donde entraban las tiras. Así que vamos a ir cortando despacio. Comenzamos a abrir un poco, siempre siguiendo la línea más o menos de la goma del primer centímetro, digamos, que es donde está la unión. Muy bien, allí estamos llegando a la parte central y ahora les muestro cómo queda abierta. Muy bien, aquí como ven están las tiras, que son las que van abajo. Ya las vamos a poder retirar con una pincita. Con la pinza de punta entonces tiramos las tiras que quedan aquí adentro, son los pedacitos que van hacia abajo. Todos los restos los sacamos y nos va a quedar entonces allí como una abertura justo donde después vamos a poner la otra parte, la tira nueva. Como ven, es como una V corta, que es donde la tira se abre para que entonces después la goma, cuando pega, apriete la tira central, y entonces esto cuando tira para arriba no se levanta. Muy bien, vamos a limpiar un poquito y vamos a primero poner la tira nueva cosida en esta parte y luego la presentamos antes de pegarla. Bueno, la tira la vamos a calcular aproximadamente lo que queda afuera, que es donde van los dedos. Aproximadamente pueden tener unos 3-4 centímetros. Un poco va a entrar acá arriba, aquí arriba donde lo vamos a coser. Van a ir ahí unidas. Y le tenemos que dar lo que entra abajo, que también es un pedazo de unos 5 o 6 centímetros. O sea que más o menos calculamos ese largo. Cortamos. Esto va doble. O sea,
así doble, y vamos a entonces pegar aquí arriba esta parte bien unidas allí para poder coserla. Vamos a ir a la máquina y después entonces pegamos la parte de abajo. Bueno, una vez cosido entonces las tiras centrales, las vamos a volver a colocar en el sitio donde van, la vamos a pasar. En este caso la goma micro es bastante blanda, entonces vamos a hacerle un pequeño refuerzo de abajo para darle más duración. Esto hay que calcular el largo más o menos, el largo donde van a entrar los dedos, calculándolo con el largo, bueno, antes que estuvieran rotos, o calculando con la parte que estaba, digamos, sana. Para darle un refuerzo a esto vamos a utilizar un pedacito de cuero, así como tengo aquí, con una perforación, y eso lo vamos a pasar las tiras por esa perforación. Les explico por qué. Esto es para darle más resistencia. ¿Por qué? Porque este cuero va a trabajar cuando esté aquí adentro pegado y las tiras sobre el cuero. Cuando en algún tirón, en algún golpe de la persona que lo utiliza, entonces va a ofrecer más resistencia que la goma, que es una goma muy blanda, muy más frágil. Entonces se puede llegar a arrancar o cortar la goma. Esto le va a dar más resistencia de abajo y cuando esté pegado va a dar la máxima dureza. Entonces la vamos a pasar, la vamos a pegar allí entre medio y por último entonces vamos a pegar ambas superficies. Bueno, una vez colocado entonces el refuerzo de cuero, vamos a poner las tiras en el lugar donde van. Corregimos la altura siempre controlando de que este espacio sea la distancia sea la adecuada. Y ahora vamos a pegarla, no para adelante, para atrás, siempre para atrás, entonces va a ser mejor resistencia. En este caso podemos utilizar cianocrilato o el pegamento que es, digamos, instantáneo. Eso nos va a ayudar un poquito a tener la tira y después vamos a pegar el resto con cemento de contacto. Bien, allí una vez pegado vamos a poner de ambas superficies cemento de contacto y dejamos secar. Por último unimos y podemos darle una pasada con la pulidora para poder quitar todas las marcas o cualquier pequeña deformación que pueda quedar después de pegado. Bueno, una vez que dejamos secar, muestro cómo quedó. Allí la tira quedó entonces ya alineada, pegada con el pegamento instantáneo. Se puede utilizar cualquier pegamento. Y por último lo que nos queda entonces, ya le pusimos cemento de contacto, entonces lo vamos a unir donde estaba. Recuerden, el material cuando es más poroso, cuando tiene menos brillo, se puede pegarlo más bien con cemento de contacto. Por último vamos a lijar un poquito esta superficie para que quede bien la terminación. Ahí vemos cómo la tira trabaja bien en el lugar donde va, así que le damos una pequeña pulida en esta zona y ya nos quedaría listo. Bueno, ahí quedó terminado. La tira entonces ya está sujeta. Pegamos, le pulimos el borde con la máquina. Se puede hacer también con una lija a mano para que no quede ningún tipo de desprolijidad, y después entonces le pasamos un poquito de pintura. Allí estaría entonces terminado y vamos a seguir haciendo trabajos en calzado de verano.
Espero que les sirvan las ideas y cualquier cosa, esperamos sus comentarios o cualquier consulta, estamos a su disposición. Nos vemos en la próxima.